El aire en Moscú, incluso bajo el manto helado de la medianoche, no era limpio, era espeso, una sopa rancia donde se mezclaba el hollín de las fábricas en turno triple con el hedor metálico de la adrenalina y el tabaco barato. Era 1937, un año que no se medía en meses, sino en la velocidad de la guillotina burocrática. El terror ya no era una revuelta callejera, una explosión de fervor revolucionario. Se había convertido en una ciencia exacta, en un procedimiento administrativo meticuloso, dirigido desde los sótanos fríos y marmóreos de la Lubyanka. Desde el exterior, el edificio de la seguridad del Estado se erguía como un monolito de disciplina, un guardián silencioso de la promesa marxista. Por dentro, era la trituradora de carne más eficiente jamás diseñada. En el quinto piso, el silencio no era ausencia de ruido, era el sonido amplificado de un mecanismo de relojería que funciona a la perfección, un silencio que pesaba como el plomo, roto solo por el chirrido espasmódico de una máquina de escribir, martillando sentencias de muerte en triplicado. El hombre sentado detrás del escritorio de roble, pulido por generaciones de negligencia revolucionaria y ahora cubierto por montañas de expedientes, no era un asesino común. No llevaba el uniforme embarrado de barro ni el olor a pólvora fresca. Vestía un traje de lana gris, planchado con precisión militar. Sus manos, sorprendentemente suaves y cuidadas, movían los bolígrafos con la misma precisión con que un cirujano maneja el bisturí. Este era el terror con membrete oficial. Este era el asesinato con tinta. Su nombre, para los propósitos de esta historia, podría ser Ivanov, o quizás Petrov, pero su función era universal. Era el ingeniero de la purga, el arquitecto de la ruina personal. En el papel ante él existía una lista NERS 1 de opositores Zinoviev-trotskistas. Junto a cada nombre, una línea roja vertical, trazada no con fervor ideológico, sino con la fría indiferencia de quien tacha un producto agotado en un inventario. Cada línea era una bala en la nuca, un pasaje sin retorno a la fosa común. La luz que iluminaba su oficina era mortecina, amarilla, filtrada por una bombilla que colgaba sin piedad, exponiendo cada mota de polvo flotando en el aire denso y cada línea de cansancio en su rostro pálido. Ivanov no miraba los nombres, miraba los números al pie de página. El Comité Central había exigido una cuota. 10.000 en Leningrado, 30.000 en el distrito militar de Kiev. La gran purga no era un acto de justicia, sino un problema de contabilidad, y él estaba atrasado. Los engranajes del miedo debían girar más rápido. Ivanov se inclinó sobre el papel, sintiendo el sudor frío y pegajoso que se había acumulado bajo el cuello almidonado de su camisa. No temía por su vida. Ese miedo primitivo ya se había sublimado en una rutina. Temía a la ineficiencia. Temía que su superior, un hombre cuyo nombre se convertiría en sinónimo de maldad industrializada, detectara lentitud, o peor aún, compasión en su informe semanal. El sistema no perdonaba la debilidad, especialmente en aquellos encargados de administrarla. Afuera, en el pasillo, un ruido sordo. No un grito, sino el golpe amortiguado de una puerta metálica que se cerraba con la finalidad de una tumba. Un hombre acababa de ser despachado, un antiguo camarada quizás, un héroe de la guerra civil, ahora reducido a enemigo del pueblo. Ivanov ni siquiera levantó la vista. La muerte se había vuelto el zumbido de fondo de su existencia. Él no era el ejecutor, él era el proveedor de las materias primas, los nombres y las autorizaciones. La oficina olía a ozono quemado, a tabaco barato y a la esencia inconfundible y dulce de la desinfección, el aroma que intentaba, y fracasaba, ocultar el olor a miedo añejo incrustado en los muros. Este terror, orquestado por los 5 hombres que hoy analizaremos, era tan omnipresente, tan sistémico, que se había vuelto invisible. Era el marco de la vida soviética. Si el miedo fuera un gas, la Unión Soviética de 1937 estaría completamente asfixiada. El poder no se tomó con fusiles, se consolidó con decretos. Los verdugos de Stalin no eran monstruos desquiciados, sino burócratas excepcionalmente competentes, hombres que entendieron que la lealtad absoluta no era suficiente. Se requería la capacidad para la atrocidad a escala industrial.
Se requería una voluntad de hierro para firmar la muerte de 1.000.000 y luego ir a casa a cenar con la familia, sabiendo que la misma firma en un papel podía, en cualquier momento, volverse contra ellos. Esta es la historia de esos hombres, los arquitectos que, bajo la sombra omnipresente de Iosif Vissarionovich Djugashvili, construyeron el Gulag y el mecanismo de la aniquilación política. Eran la élite del terror, la auténtica Gang of Four del infierno soviético. Antes de descender a esta oscuridad, a los archivos arcanos y a los procedimientos de la Checa, que casi borraron la historia misma, necesitamos asegurarnos de que esta memoria permanezca. Los archivos están ardiendo. Los verdugos de hoy prefieren el anonimato. Solo a través de la memoria colectiva podemos desmantelar su legado. Suscríbete al canal Caídos del Poder y activa la campana para que la historia nunca sea borrada por el olvido o por la tinta de un nuevo burócrata asesino. El ascenso de estos hombres fue un fenómeno de la entropía revolucionaria. La revolución, como Saturno, devoró a sus propios hijos, pero antes de hacerlo, seleccionó a los más despiadados, a los más serviles, para que sirvieran la cena. Ellos no eran los intelectuales de 1917, eran los ejecutores pragmáticos, los matones de alma glacial que prosperaron en el vacío moral que siguió a la gran utopía. El caos fue su escalera. Los hombres que formaron la guardia pretoriana de terror de Stalin no emergieron de la academia o del debate ideológico. Emergieron de la mugre de la guerra civil, de la necesidad brutal de consolidar un poder que flotaba en la sangre de millones. Eran supervivientes. Entendieron rápidamente que el partido no premiaba la brillantez teórica, sino la capacidad de obediencia ciega y, crucialmente, la disposición para la crueldad metódica. El primero en establecer la plantilla de este terror burocrático fue Genrikh Yagoda. Su ascenso fue el paradigma de la eficiencia despiadada. Yagoda no era un revolucionario carismático, era un funcionario de oficina, un farmacéutico fallido transformado en el zar de la seguridad. Desde 1920, se infiltró en las entrañas de la Checa, el martillo de la revolución. Su talento no residía en interrogar, sino en organizar la miseria. Yagoda vio el terror no como un fin, sino como una herramienta económica y política. Bajo su dirección, el sistema del Gulag se expandió, no como campos de castigo, sino como fábricas de esclavos. Yagoda ideó los grandes proyectos del inicio de los 30, el Canal Mar Blanco-Báltico. Un canal construido a costa de vidas humanas, donde los prisioneros morían a razón de miles por cada kilómetro de pantano drenado. La ironía de Yagoda era que él hacía todo esto por la aprobación. Buscaba la mirada satisfecha del Bost, el líder. La atmósfera de su oficina no olía a miedo, sino a ambición sofisticada. Muebles importados, alfombras persas, un gusto que contrastaba vulgarmente con la austeridad de la vida soviética. Yagoda era un dandy oscuro que sabía que el poder no residía en el rifle, sino en el archivo. Él fue quien perfeccionó la técnica de la vigilancia total, convirtiendo la traición en un producto interno bruto de la URSS. Junto a Yagoda se consolidó la figura de Vyacheslav Menshinsky, aunque su influencia fue más sutil debido a su mala salud crónica. Menshinsky, de origen polaco y aristocrático, aportó una capa de intelectualismo helado al terror. Era un lingüista, un hombre que podía firmar la muerte de miles en perfecto francés o alemán. Él infundió la GPU, la policía secreta de entonces, con una capa de misticismo y dedicación monástica. Los agentes de Menshinsky creían que estaban salvando al mundo, no simplemente asesinando a disidentes. Pero el verdadero catalizador de la Gran Purga fue Nikolai Yezhov, el enano sangriento. Yezhov era el polo opuesto de Yagoda, pequeño, temperamental, adicto al vodka, pero de una ferocidad ideológica aterradora. Su ascenso fue meteórico y brutal. Stalin no confiaba en la suavidad relativa de Yagoda, que había sido lento, según él, en liquidar a los viejos bolcheviques tras el asesinato de Kirov. En 1936, Yezhov recibió el encargo de limpiar la Narkomvnudel, NKVD, el Comisariado del Pueblo para Asuntos Internos. La llegada de Yezhov a la Lubianka se sintió como una ola de aire helado y sucio. Él no solo purgó a los enemigos externos,
Purgó a la policía secreta misma. Sus métodos eran callejeros, directos. Él entendía que para lograr la obediencia había que demostrar que nadie estaba a salvo. Bajo Yezhov, la cifra de ejecuciones se disparó de miles a decenas de miles por mes. La lucha por el poder en este círculo interno no era una guerra ideológica, era una danza de hienas alrededor de una única fuente de alimento, la aprobación de Stalin. Quien mataba más rápido, quien detectaba la traición con mayor celo, real o inventada, ganaba. La paranoia de Stalin, su miedo patológico a ser traicionado por aquellos que lo habían visto como un oscuro burócrata en 1917, se convirtió en la fuerza motriz de la maquinaria. Estos hombres se reunían en los aposentos de Stalin en el Kremlin, en salones donde el humo del tabaco, Herzegovina Flor, era tan denso que parecía una neblina de traición. Discutían las cuotas de ejecución con la misma frialdad que si estuvieran planeando la cosecha de trigo. Stalin, con su calma provinciana, con su mano áspera y su mirada felina, escuchaba. Él no daba órdenes explícitas de matanza, solo señalaba que el partido está siendo blando, o que los enemigos están incrustados en las venas del Estado, y sus verdugos entendían la implicación. La ambigüedad era el escudo legal de Stalin. Ellos eran los operadores. Eran los traductores de la paranoia del líder en acción tangible. Ellos entendieron la regla fundamental. Para sobrevivir, debían matar más que sus rivales y, crucialmente, debían estar listos para ser matados ellos mismos. El cargo de comisario del pueblo para asuntos internos era, esencialmente, una sentencia de muerte con una moratoria de 2 a 3 años, y ellos aceptaron la posición con entusiasmo febril. El poder absoluto, aunque temporal, era una droga irresistible. La verdadera genialidad de los arquitectos del terror estalinista residió en su capacidad para transformar la masacre caótica en un sistema industrializado y legalmente blindado. El terror no podía ser esporádico. Para ser efectivo, debía ser predecible, ubicuo y, sobre todo, abrumadoramente aburrido en su ejecución burocrática. Los hombres como Yagoda y luego Yezhov, apoyados por Kliment Voroshilov y otros militares serviles, construyeron una maquinaria cuyo objetivo no era solo eliminar a los disidentes, sino pulverizar la confianza social. El corazón de esta maquinaria eran los dobleces Mitboika y posteriormente las troikas y Netrio, tribunales extrajudiciales que operaban con la velocidad y la indiferencia de un matadero automatizado. Bajo Yezhov, estos cuerpos se convirtieron en la máxima expresión del terror burocrático. Imaginemos el proceso. Un campesino o un ingeniero era arrestado, a menudo basado en una denuncia anónima o en una cuota impuesta. El arresto no era un incidente, era un procedimiento. En los sótanos de la Lubyanka o de cualquier sede regional de la NKVD, la tortura no se aplicaba por placer sádico, sino para obtener la confesión requerida por la ley soviética. Las técnicas eran variadas, pero sistemáticas: privación de sueño, el convoy, las palizas metódicas o simplemente el terror psicológico de saber que la familia estaba en la habitación contigua. El olor era constante: orina, sudor, la humedad salitrosa de los sótanos y el aroma metálico y persistente de la sangre. Una vez obtenida la confesión, un documento dictado palabra por el interrogador y firmado por la víctima exhausta, el expediente pasaba a la mesa de una troika. La troika, compuesta típicamente por el jefe local del NKVD, el secretario del partido local y el fiscal local, se reunía para revisar lotes de casos. No eran jueces, eran revisores de inventario. El tiempo promedio dedicado a un caso, en el apogeo de la Gran Purga, 1937-1938, era de menos de 2 minutos. El juicio oral no existía. La defensa era impensable. El destino de un hombre, su familia, su memoria, se decidía con un sello de goma húmedo sobre una categoría preimpresa: fusilamiento, BMR, o campo de trabajo forzado, ITL. La frialdad de este proceso administrativo era lo que lo hacía tan aterrador. No era el acto de un tirano caprichoso, sino la aplicación lógica y rigurosa de una política de Estado.
se mataba con tinta. El documento de ejecución llevaba el membrete oficial, la firma del jefe de la NKVD y los sellos de la República Socialista Soviética correspondiente. El terror tenía fecha, hora y número de expediente. Lavrenti Beria, el último y más longevo de estos verdugos, y cuyo nombre se convertiría en sinónimo del mal absoluto, llevó esta institucionalización a su perfección geométrica. Beria era un hombre de orden macabro. Mientras Yeshov era el caos borrachín, Beria era el matemático. Él veía la NKVD y el Gulag como una gigantesca corporación industrial. Las ejecuciones eran corrección de inventario. La mano de obra esclava era activos fijos. Bajo Beria, la producción del Gulag se optimizó, generando oro, madera y carbón a un costo humano incalculable, pero con una eficiencia económica que maravillaba a los planificadores del partido. Beria, a diferencia de sus predecesores, operaba con una calma escalofriante. Su oficina en la Lubianka era un santuario de la pulcritud, el opuesto del desorden histérico de Yeshov. Le gustaban los detalles, la información granular. Sabía que el control no era solo sobre los cuerpos, sino sobre los secretos. Los verdugos de la Lubianka entendieron que para que el terror funcionara, la sociedad debía creer dos cosas simultáneas. Primero, que el sistema era omnisciente y que nadie podía escapar de la justicia del partido. Y segundo, que el sistema era completamente arbitrario y que cualquiera, incluso el más leal, podía caer. Esta dualidad creó una parálisis social total, el miedo pegajoso que penetraba hasta la médula ósea. El papel de Lazar Kaganovich, otro de los arquitectos del terror, era el de supervisor político. Kaganovich, conocido por su temperamento explosivo y su lealtad fanática a Stalin, fue el encargado de llevar las purgas a la estructura del partido y a las regiones. Él volaba a las capitales provinciales, exigía el cumplimiento de las cuotas de arresto, y si el jefe local dudaba, Kaganovich lo denunciaba de inmediato. Fue él quien estableció que la desconfianza era la principal métrica de la lealtad. Si un hombre dudaba en enviar a sus camaradas al paredón, era prueba suficiente de que él mismo era un traidor latente. La lección que estos hombres le enseñaron al mundo fue simple. La burocracia, despojada de moralidad, es la herramienta más efectiva para la masacre masiva. El terror no requería demonios enloquecidos, solo funcionarios obedientes, capaces de separar el acto de la firma de la realidad del fusilamiento. Ellos fueron los arquitectos de la ruina, y su legado más oscuro fue la prueba de que el mal más profundo no tiene rostro, sino un sello de goma. El poder absoluto en la Unión Soviética era un juego de suma cero donde la única garantía era la muerte. Los 5 hombres que componían el anillo de hierro de Stalin, Yagoda, Yeshov, Beria, Kaganovich y Voroshilov, lo sabían. Ellos habían vivido el mantra implícito: solo los muertos son leales. La ironía era que, aunque eran los principales verdugos del régimen, ninguno de ellos estaba seguro de sobrevivir el mes siguiente. La semilla de la traición germinó en la propia esencia del sistema que habían ayudado a construir: la paranoia. Stalin cultivaba la desconfianza como un jardinero cultiva una flor exótica. Enfrentaba a sus subordinados entre sí, creando una competencia constante por la atención y la aprobación, sabiendo que el perdedor, tarde o temprano, caería en la categoría de enemigo. El primer gran giro se produjo cuando Genrikh Yagoda fue declarado insuficiente. Había cumplido con creces, había inaugurado la era de los juicios farsa y había construido el Gulag. Pero para 1936, Stalin necesitaba un chivo expiatorio, y más importante, necesitaba un terror más profundo, una purga dentro de la propia NKVD, para demostrar que la vigilancia nunca cesaba. La caída de Yagoda no fue un trueno, sino el crujido lento y sutil de una puerta que se cerraba para siempre. Fue relevado de su cargo en el NKVD bajo la excusa de ser transferido al Comisariado de Comunicaciones. El cambio de oficina, de la Lubianka a un edificio civil, fue un descenso a los infiernos. Yagoda, en su nueva oficina, sentía la ausencia de poder como un vacío físico, como si el aire que respiraba ya no tuviera la misma densidad. El olor a desinfección y miedo
fue reemplazado por el aroma inofensivo del papel y el pegamento. Él sabía que había sido marcado. El depredador se había convertido en presa. El reemplazo fue Nikolai Yeshov, el hombre que encarnó la Gran Purga. Yeshov no solo prometió la lealtad absoluta, sino la eliminación total de la contaminación dentro del partido. Stalin lo adoraba, llamándolo cariñosamente mi pequeño Yeshov. Esta intimidad, esta calidez superficial, era en sí misma un presagio de muerte. Yeshov comenzó su reinado de terror desmantelando la red de Yagoda. Arrestó a miles de agentes de seguridad, alegando que eran agentes trotskistas infiltrados, que habían sido demasiado blandos con la oposición. Esto envió una señal aterradora. Si los verdugos eran purgados, ¿quién podía considerarse seguro? Mientras Yeshov firmaba sentencias de muerte masivas, disfrutaba de una efímera gloria. Se le veía en los desfiles, cerca del líder. Su retrato aparecía en los periódicos. Pero el precio era la paranoia crónica. Yeshov se volvió adicto al alcohol, incapaz de dormir. La culpa, o más bien, el miedo al fracaso, lo devoraba. Su mente estaba siempre buscando el próximo enemigo, sabiendo que si él dejaba de buscar, otros buscarían en su lugar. Y aquí entró en escena el hombre que lo reemplazaría, Lavrenti Beria. Beria, el jefe del partido en Transcaucasia, había estudiado meticulosamente los errores de Yagoda y Yeshov. Vio que la clave no era el fanatismo, sino la discreción y el control total sobre la información personal de sus camaradas. Beria se presentaba como un burócrata eficiente y discreto, con una calma sureña que contrastaba con el frenesí de Yeshov. A finales de 1938, el terror de Yeshov había alcanzado un punto de saturación. La economía se paralizaba, los trenes no corrían y las fábricas carecían de ingenieros, porque todos estaban encarcelados o muertos. Stalin, siempre preocupado por la eficiencia estatal, decidió que la purga debía desacelerarse. Y para ello, necesitaba un chivo expiatorio que cargara con el exceso de sangre derramada. Ese papel estaba reservado para Yeshov. El ambiente en el Kremlin se volvió tenso como el alambre de púas. Los rumores circulaban en susurros. Los ayudantes de Yeshov comenzaron a desaparecer. El olor a miedo en los pasillos de poder se intensificó. Era el momento de la política de vacío. La lucha frenética por el espacio que dejaría el caído. Kaganovich, Voroshilov y Beria observaban la caída de Yeshov con una mezcla de horror y anticipación depredadora. Yeshov, sintiéndose acorralado, intentó desesperadamente recuperar la confianza de Stalin, ofreciendo más purgas. Pero ya era tarde. Stalin había elegido a su nuevo ejecutor, el hombre que no solo mataría, sino que también ordenaría los archivos y restablecería una apariencia de legalidad. Lavrenti Beria. La traición fue servida fría, con la firma de todos sus antiguos colegas. La ironía final del terror burocrático es que los arquitectos de la ruina fueron destruidos por las mismas herramientas que crearon. El poder, en la órbita de Stalin, se retiraba con la misma velocidad y frialdad con la que se había otorgado. La caída de Nikolai Yeshov fue un ejemplo magistral de cómo el terror burocrático, que él mismo había perfeccionado, se volvió contra su creador. A finales de 1938, la purga de Yeshov se detuvo. Beria había llegado a Moscú y con una calma espeluznante comenzó a desmantelar la red del enano sangriento. El arresto no fue espectacular ni violento. Fue quirúrgico, llevado a cabo con la precisión de un notario que certifica un cambio de propiedad. Yeshov fue removido primero de la dirección del NKVD en noviembre de 1938, manteniendo solo el cargo menor de comisario de transporte marítimo. Al igual que Yagoda antes que él, el cambio de oficina era la notificación oficial de su muerte política inminente. Yeshov, sumido en el vodka y la paranoia, sabía lo que venía. Intentó apelar directamente a Stalin, escribiendo cartas patéticas y aduladoras, jurando que era la víctima de intrigas. Pero Stalin ya había elegido su próximo monstruo de utilidad. El 10 de abril de 1939, Yeshov fue convocado al presidium del Consejo de Comisarios del Pueblo. No era una reunión del Politburó, era un callejón. Entró en el edificio sin guardaespaldas, con el olor ácido del alcohol y el sudor de las noches sin dormir. En la sala,
No estaban sus antiguos amigos, sino Beria y Molotov, con la mirada pétrea de quienes presencian un espectáculo aburrido. Fue arrestado allí mismo, despojado de su uniforme y de su poder en segundos. La diferencia entre la caída de Yezhov y sus propias víctimas era la metodología. Yezhov había enviado a miles al paredón sin una segunda mirada. Ahora, él mismo se encontró en los sótanos de la Lubyanka, bajo la jurisdicción de la misma policía secreta que había dirigido. El horror era íntimo y total. El proceso de interrogatorio de un antiguo zar del terror era especialmente brutal, porque el objetivo no era solo obtener una confesión de crímenes contra el Estado, era obligarlo a confesar que había sido un espía extranjero, un agente alemán, polaco o japonés. Esta humillación garantizaba el borrado total de su memoria y legado. Yezhov fue torturado, no con fuego ni instrumentos medievales, sino con la persistencia burocrática. Lo privaron de sueño, lo sometieron a palizas específicas para no dejar marcas visibles en los órganos vitales y lo enfrentaron a sus antiguos subordinados, ahora convertidos en testigos en su contra bajo la amenaza de la misma suerte. Beria, que lo supervisaba, exigía un archivo completo que probara no solo el fracaso de Yezhov, sino su doble juego desde el inicio. En el frío húmedo de la celda de interrogatorio, Yezhov se quebró. Firmó confesiones que lo declaraban traidor, terrorista y, en un giro surrealista, homosexual y pedófilo, acusaciones usadas rutinariamente para desacreditar totalmente a los caídos. La traición se convirtió en la moneda de la supervivencia. Los hombres que habían trabajado bajo Yezhov, que habían reído con él en las fiestas del Kremlin, ahora testificaban de su supuesta traición. El terror había inculcado una regla. La amistad y la lealtad eran un pasivo, la denuncia, una inversión. Imagina ese momento. Estás encadenado a una silla de metal frío. Tu mejor amigo, el hombre con el que bebías vodka anoche y planeabas las purgas, está detrás de la ventana de cristal, firmando un documento que te declara enemigo del pueblo y te condena a muerte. ¿Tú hubieras hablado? ¿Traicionarías a tu amigo para salvarte? ¿O te mantendrías en silencio sabiendo que la muerte es el único final? Dímelo en los comentarios. Queremos saber qué tan fuerte era tu lealtad en este juego de supervivencia soviético. El caso de Genrikh Yagoda fue igualmente brutal. En el juicio farsa se le acusó de todo, desde la conspiración para envenenar a Máximo Gorki, por orden de Stalin, irónicamente, hasta ser un espía británico. La humillación pública era el primer paso de la ejecución. La caída de estos arquitectos del terror nos recuerda la fragilidad del poder en un estado totalitario. Ellos crearon el abismo, y el abismo se los tragó, no en un rugido de justicia, sino en el susurro administrativo de una orden de detención. Beria, el nuevo amo de la NKVD, observaba, aprendiendo de cada error de sus predecesores, acumulando aún más poder y asegurándose de que, cuando llegara su turno, la caída fuera aún más dramática. La humillación pública de los caídos era tan vital para el sistema de terror como la bala de ejecución. Los juicios farsa de Moscú, que se llevaron a cabo en el Salón de Columnas, un espacio adornado con candelabros de cristal que contrastaban grotescamente con la miseria moral expuesta, no eran para determinar la culpabilidad. Eran teatro político diseñado para dos propósitos: legitimar las purgas de Stalin ante el mundo y demostrar que incluso los hombres más poderosos podían ser reducidos a gusanos temblorosos. Genrikh Yagoda fue la figura central del Juicio de los 21 en marzo de 1938. El escenario estaba cuidadosamente montado. Los acusados, antiguos héroes bolcheviques y el ex jefe de la policía secreta, se sentaban en bancos rodeados de una guardia silenciosa que olía a lana húmeda y sudor de miedo. El aire en el salón era sofocante, cargado de la expectativa mórbida de la prensa extranjera y los delegados del partido. Yagoda, antes el hombre más temido de la Unión Soviética, apareció demacrado, con el rostro hinchado por los golpes y la falta de sueño. Había pasado meses en la Lubyanka, entrenado para su papel. El interrogador, Andrei Vyshinsky, un ex-menchevique que se había convertido en el fiscal del terror, se deleitaba en el espectáculo. Vyshinsky no necesitaba pruebas.
Necesitaba espectáculo y humillación. Su voz, que reverberaba por el salón, era un látigo de retórica pseudo-legal. La acusación contra Yagoda era un compendio de las fantasías más oscuras del régimen: espionaje en favor de Alemania y Japón, envenenamiento de antiguos camaradas e intento de asesinato de Stalin. La acusación más surrealista, ya que Yagoda había sido la sombra del líder durante años. Lo más aterrador del juicio era la completa abdicación de la dignidad por parte de los acusados. Yagoda, buscando una última piedad que no llegaría, confesó todos los crímenes, incluso los más absurdos. Al ser preguntado por su conspiración, respondió con voz apenas audible: «Fui un tonto, fui un traidor, pero no un espía». Él suplicó por su vida, incluso mencionando los méritos de su trabajo en la construcción del Canal Mar Blanco, ese monumento a la sangre. Pero el guión no permitía redención. La confesión total era la prueba de la maldad del enemigo. El mensaje al pueblo soviético era claro. Si incluso el jefe de la policía secreta era un espía extranjero, ¿qué se podía esperar de un simple ingeniero o un oficial del ejército? Nikolai Yezhov no tuvo un juicio público. Su caída fue tan vergonzosa y su conocimiento de los crímenes del partido tan vasto que Stalin no se atrevió a exponerlo ante los ojos del mundo. Yezhov fue juzgado en secreto por un tribunal militar especial. En su proceso en 1940, Yezhov mantuvo una extraña mezcla de desafío y sumisión. Afirmó haber purgado a 14.000 espías del NKVD, pero negó ser un espía él mismo. Incluso en su momento final, él creía en el sistema que lo estaba aniquilando. Su súplica final no fue por piedad, sino porque Stalin supiera que siempre fue leal. La lealtad, sin embargo, no era un seguro de vida, era simplemente un requisito previo para la ejecución. El papel de los otros verdugos vivos, Beria, Kaganovich y Voroshilov, era asistir al espectáculo y asentir. Ellos observaban a Yagoda y Yezhov en su ruina, no con satisfacción, sino con un terror frío que se pegaba a su piel como la humedad. Cada mentira confesada, cada lágrima derramada en el estrado era una lección. Cuando te toque, no te quiebres, mantén la fachada. El juicio farsa desmantelaba la idea misma de justicia. Demostraba que bajo el stalinismo la verdad era plástica, maleable por la necesidad del partido. Los hombres que habían aplicado el terror masivo fueron obligados a confesar crímenes imaginarios, sellando así su destino y la justificación retroactiva de todos los horrores que habían infligido. El silencio en el salón de columnas, cuando Vyshinsky pronunció la sentencia de muerte, era un silencio de victoria para el aparato estatal, pero un silencio de derrota total para la dignidad humana. Los dioses del terror habían caído y ahora eran solo cuerpos encadenados esperando la bala. La muerte en la maquinaria soviética no era un evento dramático, era una conclusión logística. La ejecución de los antiguos verdugos, aquellos que habían firmado miles de sentencias, se llevó a cabo con la misma eficiencia sin emoción que ellos habían impuesto. La NKVD tenía un procedimiento estandarizado para la liquidación física, rápido, limpio y, sobre todo, secreto. Heinrich Yagoda fue ejecutado en el mismo edificio que había dirigido. El 15 de marzo de 1938, después de que la sentencia fuera ratificada, fue trasladado a los sótanos de la Lubyanka, o quizás a la prisión de Lefortovo, lugares donde la oscuridad y el silencio eran los únicos testigos. La atmósfera en los pasillos de ejecución era funcional. No había ritual ni fanfarria. Solo el olor a cal y tierra húmeda, que la NKVD utilizaba para cubrir el rastro de los acontecimientos. Yagoda, el hombre que había acumulado una vasta fortuna y que había soñado con el poder perpetuo, fue despojado de toda ilusión en el trayecto final. Se le ordenó desnudarse, un procedimiento estándar para asegurar que no llevase nada consigo y para humillar al máximo a la víctima, y se le condujo por un corredor estrecho, con las manos atadas a la espalda. El ejecutor no era un fanático ideológico, sino un profesional, un hombre que cobraba un salario por la monotonía de su tarea. La víctima se colocaba frente a un muro de ladrillo o madera. No se permitían últimas palabras. La bala, generalmente de bajo calibre, se disparaba en la base del cráneo.
La muerte era instantánea, una simple interrupción del circuito. Nikolai Yeshov corrió una suerte similar 2 años después. En febrero de 1940, su sentencia de muerte fue cumplida en la prisión de Sujanoivskaya o en el área técnica de la NKVD. Se cuenta que Yeshov intentó cantar la Internacional mientras era arrastrado, un último y desesperado intento de recuperar su identidad bolchevique. El intento fracasó. El ejecutor de Yeshov, el jefe de los matones de Beria, era Vasily Blojin, el pistolero profesional más eficiente de la NKVD. Blojin era conocido por su pulcritud y su devoción al detalle. Él prefería usar un abrigo de cuero de carnicero y un par de guantes para evitar salpicaduras, tratando la matanza como una tarea de precisión. Blojin ejecutó a miles, pero ejecutar al hombre que había sido su jefe directo debió tener un sabor particular, el terror devorando su propia cola. Las ejecuciones de estos verdugos eran una declaración de principios. Confirmaban que la lealtad de nadie era absoluta, excepto la de Stalin, y que el único final para el poder totalitario era el paredón. Mientras Yagoda y Yeshov eran reducidos a anónimos cuerpos en fosas comunes, la Brent Beria se consolidaba. Beria aprendió la lección de sus predecesores. La moderación cosmética es tan importante como la crueldad absoluta. Tras tomar el control del NKVD, Beria no detuvo las purgas. Las hizo más selectivas, más rentables y menos caóticas, ganándose la reputación de ser el hombre que puso fin a los excesos de Yeshov. Una mentira histórica monumental, ya que Beria sería responsable de crímenes de guerra a gran escala, como la masacre de Katyn, y de la expansión total del sistema Gulag durante la guerra. Los otros 2 miembros de la élite del terror, Kliment Voroshilov, el mariscal de hierro comisario de defensa, y Lazar Kaganovich, el lobo de hierro del partido, sobrevivieron. Su supervivencia fue un testimonio de su servilismo extremo. Ellos no eran ejecutores directos de la policía secreta, eran los supervisores políticos, los que garantizaban que el ejército y el partido se sometieran a las purgas. Kaganovich y Voroshilov demostraron una obediencia patológica. Firmaron listas de muerte que incluían a sus propios amigos y colegas sin pestañear. Nunca mostraron ambición de reemplazar a Stalin, solo de servirlo. Esta lealtad canina fue su armadura. Voroshilov sobrevivió incluso a la muerte de Stalin, aunque fue rápidamente marginado. Kaganovich, el arquitecto de las hambrunas y las purgas en Ucrania, sobrevivió a Stalin, a Khrushchev, y murió de viejo, jubilado, un fantasma de terror que logró evadir la bala final. Pero Yagoda y Yeshov no tuvieron esa suerte. Sus cuerpos fueron enterrados, sin lápida, sin nombre. El final de los grandes verdugos fue el más humillante de todos, el completo y absoluto anonimato. La misma NKVD que ellos dirigieron se encargó de borrar el último rastro de su existencia. La muerte física no era suficiente castigo para los enemigos del pueblo, especialmente cuando esos enemigos habían ocupado la cima del poder. El castigo final era la damnatio memoriae, el borrado histórico. Los verdugos de Stalin, una vez liquidados, fueron sometidos a un proceso de eliminación de la historia tan exhaustivo que convertía su existencia en una herejía oficial. El proceso comenzaba inmediatamente después de la ejecución. No solo se eliminaban los nombres de las listas de premios y honores, sino que cualquier mención pública de Yagoda o Yeshov se convertía en un crimen. Sus libros, sus discursos, sus ensayos, todo era retirado de las bibliotecas y prensas, entregado a la sección especial de la NKVD para su incineración o confinamiento perpetuo. El olor de los archivos quemados era frecuente en los patios traseros de las sedes del partido, un perfume agrio y acre que simbolizaba la reescritura constante de la realidad. La tecnología de la época, aunque primitiva, fue crucial para este borrado. La fotografía era el campo de batalla de la memoria. Si Yagoda o Yeshov aparecían junto a Stalin en una foto histórica, y solían hacerlo porque eran indispensables, los técnicos de la NKVD intervenían. Utilizando navajas de precisión y pinceles diminutos, cortaban cuidadosamente las figuras de los caídos o las retocaban con tinta china y pintura, reemplazando su presencia por un muro vacío, una barandilla.
o simplemente otro camarada menor que había sobrevivido temporalmente. El caso de Nikolai Yeshov es el más famoso en la iconografía del borrado. Existe una fotografía icónica donde Yeshov aparece en un muelle, de pie, al lado de Stalin y Molotov, en un día ventoso. Después de su ejecución, las copias que circularon mostraron a Stalin y Molotov solos. La figura de Yeshov fue raspada tan completamente que la imagen adquirió un aura fantasmal, un testimonio silencioso de que allí había existido alguien que ya no debía existir. Los niños en las escuelas aprendían que esos huecos en la historia nunca habían estado ocupados, pero el borrado iba más allá de lo visual. Afectaba a la familia. Los hijos de los caídos eran a menudo enviados a orfanatos especiales, o si eran mayores, encarcelados como miembros de la familia de un traidor a la patria, Chaesir. Las esposas eran ejecutadas o enviadas al Gulag. La esposa de Yeshov, Yevgeniya Yesova, fue forzada a suicidarse antes de que él cayera. La esposa de Yagoda fue arrestada y ejecutada. El objetivo era esterilizar la línea de sangre del traidor, asegurando que nadie pudiera heredar o defender su memoria. Lavrenti Beria, el maestro de la supervivencia, no solo supervisó el borrado de sus predecesores, sino que lo utilizó como una herramienta de poder. Al controlar los archivos y la producción de fotografías históricas, Beria controlaba la narrativa del partido. Él decidía quién había sido leal y quién había sido un espía desde el inicio. Este control sobre el pasado aseguraba su dominio sobre el presente, reforzando la idea de que la verdad no era un hecho, sino un decreto de la Oficina de Seguridad. Incluso los lugares físicos donde estos hombres habían vivido o trabajado eran limpiados. Sus apartamentos lujosos en Moscú eran confiscados y sus pertenencias, desde sus colecciones de arte hasta sus cartas personales, eran inventariadas y destruidas o repartidas entre los nuevos amos del partido. El propósito era aniquilar la presencia, no solo la persona. La damnatio memoriae soviética era el clímax del terror burocrático. Demostraba que el Estado no solo podía quitar la vida, sino que podía quitar la existencia misma. La historia se convertía en una herramienta flexible en manos del poder, donde los héroes de hoy podían ser los fantasmas invisibles de mañana. Este borrado metódico y sistemático es lo que hace que su estudio sea tan difícil y crucial. Luchar por la verdad en un sistema diseñado para convertir la realidad en polvo. Los 5 verdugos de Stalin, Yagoda, Yeshov, Kaganovich, Voroshilov y Beria, dejaron un legado que supera con creces sus muertes ignominiosas. Ellos no fueron solo hombres malvados, fueron los ingenieros de la maldad institucional, demostrando que el terror puede ser un producto masivo y que la atrocidad puede ser administrada con hojas de cálculo y formularios en triplicado. El fantasma que estos hombres dejaron no es el de un líder carismático, sino el de un procedimiento administrativo. Enseñaron a las futuras generaciones de regímenes totalitarios que el control no se logra solo con ejércitos, sino con la desconfianza sistémica, la vigilancia constante y la amenaza permanente del borrado. El olor pegajoso del miedo añejo que impregnó la Lubianka no desapareció con el fin de la Gran Purga. Se convirtió en la atmósfera psicológica de todo un imperio. El caso de Lavrenti Beria, el último en caer, subraya la naturaleza inescapable del sistema. Tras la muerte de Stalin en 1953, Beria hizo un intento desesperado por tomar el control, o al menos por salvarse, intentando liberalizar levemente el sistema. Fue un error fatal. Los otros miembros del Presidium, temerosos de su poder omnímodo y de sus vastos archivos de secretos, actuaron en concierto. Beria fue arrestado en una audaz maniobra militar, acusado de ser espía británico, la acusación estándar, y ejecutado rápidamente. Su juicio secreto fue casi una réplica del que él mismo había supervisado para Yeshov. El verdugo supremo fue alcanzado por la misma ley del vacío de poder que había utilizado. Hoy, cuando miramos la historia de la URSS, lo que más impacta no es la magnitud de la violencia, sino la frialdad con la que fue aplicada. El legado de estos hombres no son los discursos incendiarios, sino las órdenes operacionales de la NKVD, documentos secos que detallaban las cuotas de arresto por región,
y la proporción exacta de ejecuciones versus encarcelamientos. Matar se convirtió en un acto tan mundano como calcular el déficit presupuestario. ¿Qué queda de estos hombres hoy? En la Rusia moderna, los monumentos a las víctimas del terror han sido erigidos, pero la tentación de reescribir la historia y minimizar los crímenes de Estado sigue siendo palpable. El terror burocrático, la idea de que se puede matar a un disidente con un artículo de ley o un decreto de seguridad, ha sido copiado por incontables regímenes desde entonces. La trituradora de carne que operó bajo Stalin sigue siendo un modelo de eficiencia maligna. La lección que debemos extraer de la historia de Yagoda, Yezhov, Beria, Kaganovich y Voroshilov es la fragilidad de la ética frente a la ambición desmedida. Ellos nos enseñan que el servilismo absoluto a un líder paranoico es el camino más rápido al poder y también el más seguro a la tumba. El cargo de verdugo en un estado totalitario es una silla eléctrica de lujo, cómoda por un tiempo, pero fatal al final. Nosotros, como testigos de esta historia, tenemos la responsabilidad de impedir el último deseo de los arquitectos del terror, el olvido. Si olvidamos la metodología, la burocracia, la frialdad de sus crímenes, corremos el riesgo de que el mecanismo sea desenterrado y puesto a funcionar de nuevo bajo una nueva bandera o un nuevo líder. Los archivos están ardiendo. Los verdugos de hoy operan con algoritmos y propaganda, no con balas. Pero la intención sigue siendo la misma. Matar con tinta, borrar con el olvido. La memoria es nuestro único antídoto contra el terror con membrete oficial. Suscríbete y activa la campana para ser testigo de estas historias, para que los fantasmas de la Lubyanka no vuelvan a caminar y para que la historia, por oscura que sea, permanezca viva. Porque los nombres deben ser recordados, tanto los de las víctimas como los de los arquitectos de su ruina.